¿Qué ha pasado con los refugiados en Europa? Para ello nos va a ayudar a responderla David Fuertes Pérez, lingüista de vocación y formación académica, traductor e intérprete titulado, que ha ejercido la docencia, comunicador, mediador en su trayectoria profesional. Y tras haber estudiado ciencias agrarias en Alemania, su labor se ha concentrado en el sector agropecuario en España, en el que ha trabajado en los últimos 10 años desde el enfoque del desarrollo rural y el cumplimiento de las directrices de la Unión Europea en materia medioambiental, política agraria común en las Islas Canarias. Los derechos humanos han sido en estos últimos 5 años su prioridad, puesto que entiende que hace falta que nos impliquemos todos si queremos que nuestra realidad cambie. Es por ello que deja su trabajo por iniciativa propia y se entrega de lleno a la realidad de los refugiados. El año 2016 lo pasa entre la isla de Lesbos, en Grecia, y aquí en Gran Canaria, como cooperante voluntario independiente, colaborando con varias organizaciones en la asistencia a los inmigrantes que llegaban de forma masiva a la isla. Su objetivo era y es documentar verazmente esta realidad, al tiempo que aporta sus recursos propios, los de su círculo de amistades y su familia, en acciones que mitiguen y en cierta medida el sufrimiento de muchas personas en Grecia. Para ello ha creado un blog en el cual se puede leer en su cabecera con los refugiados en Lesbos marcando la diferencia con muy poco, donde realiza una recogida de fondos que todavía hoy está operativa. Como él mismo dice, el drama de los refugiados consiste en 2 palabras: no vida. Mi presentación es, como decía, un resumen de mis 4 viajes. No se trata tanto de cada viaje por separado en sí, si bien los separo, sino para que entiendan mi visión de conjunto del fenómeno de la crisis de los refugiados en Grecia. Porque, como muy bien decían en la presentación, bueno, yo he tratado de comprenderlo y de documentarlo. Para mí era importante comprender qué estaba pasando en Grecia cuando empezaron los primeros botes y poder contárselo a mi gente. Luego el crowdfunding, esa recogida de fondos, eso vino después y lo contaré ahora. Si les parece, vemos un primer vídeo sobre este contexto del mar. Todo el material que uso aquí, vídeos, fotos, o son míos propios o son de compañeros muy cercanos con los que trabajamos continuamente. Nos conocimos en Grecia, en Lesbos, y trabajamos desde entonces a la distancia, pero conjuntamente.
decía la poetisa, que cuando una persona se echa al mar y abandona el mar es porque en su tierra la situación es más peligrosa que el mar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero hay que añadir una cosa más. Cuando la gente se lanza al mar, por muy peligrosa que sea la situación en su tierra, la gente se lanza al mar porque el paso por tierra es absolutamente infranqueable. Yo fui a Lesbos en mi primer viaje en noviembre de 2015, porque desde el verano de 2015 llegaban a Lesbos cada día un promedio de 1000 personas cada día. Yo no sabía dónde estaba Lesbos, pero poquito a poco fui comprendiendo que si la gente se lanzaba a Lesbos, a Chios, a Leros, a Samos, a todas las islas del mar Egeo, que son las que están más cerca de Turquía, era porque Grecia había blindado los pasos fronterizos con Turquía completamente en 2013. Y antes de Grecia lo hizo Bulgaria, porque la gente primero entraba por Bulgaria. Si ustedes ven el mapa, les invito a fijarse en el mapa. Y esto ocurrió ya desde 2012, 2013. Ya llegaban gente de Siria y de todos los demás países a Grecia. No solo el peligro de esta gente en sus tierras, sino es que llevamos años y décadas. A la vista está, en el caso de España, Ceuta y Melilla, tenemos unas fotos excepcionalmente potentes en esta sala. Llevamos décadas blindando fronteras. Es por esto, y solo por esto, que la gente se echa al mar. Son imágenes como estas las que me hicieron a mí ir a Lesbos, como a mí, como a cientos y miles de voluntarios internacionales que he tenido la suerte de conocer allí, que iban como yo, o independientemente, o a través de organizaciones que les llevaban ahí. Yo en mi caso no quería esperar por ninguna organización, así que yo estaba en el paro, tenía ahorros, decidí ir yo una semana y verlo. Esa semana fue la última de noviembre de 2015, fue un viaje de toma de contacto. Yo iba a ir a Alemania, que como aquí bien han dicho, es el único país de la Unión Europea, de Europa, que está realmente acogiendo. Suecia ha acogido también, pero quería ver qué estaba pasando en Lesbos, porque a medida que llegaba el invierno se suponía que iban a dejar de llegar los botes a las islas, y no fue así, por supuesto, nunca fue así. En invierno siguieron llegando botes a las islas, no tantos como en verano, lógicamente, pero llegaban centenares de personas al día. Luego decidí volver, como ven, 3 veces más. El viaje más largo fue el segundo, que me quedé indefinidamente para comprender qué estaba pasando y contarlo en mi blog. Y luego los 2 viajes que siguieron fueron viajes de seguimiento de la realidad, de la evolución del fenómeno y de los casos que yo particularmente ya asistía por ese entonces. Los vídeos que vamos a ver hoy son un trabajo de mi compañera María Sierra, una fotógrafa que tiene su propio blog, fotogeografías.com, un trabajo muy digno, muy loable, que les recomiendo en cualquier momento en el apartado Invisibles que hagan una visita. Es un blog de fotos, el mío es de texto, y nos complementamos un poco como podemos. Todos los refugiados o solicitantes de asilo que llegan a Grecia lo hacen a través de Turquía, de las costas turcas. Pero no todos han atravesado Turquía solamente y de la misma manera. Turquía es vecina con Siria, y Siria, todos los sirios atraviesan Turquía por la costa sur. Pero como pueden ver en este mapa, hay refugiados que vienen de mucho más lejos que Siria. Estamos hablando de que Afganistán era hasta 2013 el primer país emisor de refugiados mundial por encima de Siria, hasta que las cosas en Siria y en los países que albergaban, los países vecinos que albergaban a los sirios, se recrudecieron y los sirios decidieron lanzarse a Europa cada vez en mayor medida, pero Afganistán era número 1 como país emisor. Fíjense lo lejos que queda Afganistán de Grecia en comparación a Siria.
Pakistán e Irán son países de los que también vienen muchos refugiados a Europa y eran países que acogían a refugiados de toda esa zona, países acogedores, actualmente lo siguen siendo. Tanto Pakistán como Irán acogen a más de 1 millón de refugiados cada uno, pero la situación en esos países, sobre todo en Pakistán, tampoco está nada bien. Como dije antes, pues yo tomé contacto y quería ver qué estaba pasando. Lo que me encontré allí fue voluntarios locales, gente que vivía ahí en la isla, unas islas muy turísticas, por cierto, gente como nosotros y muchos turistas como yo, de Estados Unidos, de toda Europa, que iban a ayudar en sus vacaciones, iban a ayudar a repartir, a rescatar en playas el que sabía y a repartir el que no sabía como yo, a repartir las mantas térmicas que veían en las fotos, las botellas de agua, que es lo primero que necesita una persona que está deshidratada cuando llega de sobrevivir al mar, ropa seca, calcetines secos para los niños sobre todo, etcétera, etcétera. Para seguir estando en contexto, la gente en aquel entonces, en noviembre de 2015, venía a Lesbos. Ahí está señalada la isla de Kos, que el verano de 2015 tenía más llegadas que Lesbos, eso luego se alteró. Pero al fin y al cabo la relación era de Atenas cruzar la ruta de los Balcanes que empezaba en Macedonia, seguía a través de Serbia y Croacia y luego entraba a Eslovenia o Austria directamente, Austria y Alemania principalmente. Es para que tengan un poco lo que cuando hablamos de la ruta de los Balcanes, que la mencionaremos, nos referíamos a esto. Y esta sería una foto de Lesbos que utilizábamos en los grupos de voluntarios que yo conocí en mi primer viaje y luego lo volví a reencontrar en el segundo. Es un mapa en el que los compañeros decían las llegadas a los distintos puntos de la costa de Lesbos, decían las llegadas, a qué hora se producía la llegada, quién estaba ahí para socorrer, qué hacía falta, cuánta gente hacía falta para socorrer. Era todo voluntario, había profesionales, bomberos, del socorrismo también, pero el resto de gente éramos, bueno, pues nos movilizábamos, estábamos sin dormir y por la noche el que conducía y el otro cargaba, en fin. Esta es Lesbos, que viene a ser de grande como Tenerife, como un poquito más grande que Gran Canaria. Cuando la gente llegaba, como cuando la gente llega a cualquier territorio europeo, tiene que registrarse en primer lugar y decir, estoy en territorio europeo, he entrado, me quiero registrar. Esto en Lesbos ocurría en un antiguo centro policial que se llama Moria, que hacía las veces de centro de recepción, campamento. Cuando uno habla de los campamentos, es difícil imaginarse el mismo tipo de campamentos en todos lados. Moria era más bien un centro de recepción y registro, pero tenía unas 1.800 plazas de acogida. Cabían unas 1.800 personas. Sin embargo, si tenemos en cuenta que les decía que a Lesbos llegaban unas 1.000 personas en verano y cientos de personas cada día en noviembre, diciembre, tenemos que tener en cuenta que 1.800 personas eran muy pocas. O sea, en la isla había semana tras semana unas 5.000 personas de promedio. ¿Dónde se quedaban esas personas? A la intemperie. Muchas veces llegaban de noche, empapados del mar, y hacían noche a la intemperie con las ropas empapadas hasta que la policía abriera el puesto de registro a la mañana siguiente y empezara a registrar a la gente en una especie de orden que al final siempre aparece. Pero lógicamente esta gente estaba desatendida. ¿Qué hacían los voluntarios? Iban allí, repartían comida caliente, repartían ropa seca, agua, etcétera, etcétera. Aparte de ese centro que les comentaba, Moria, había un campamento de financiación municipal de la municipalidad de Mitilene, que es la capital de Lesbos, que se llamaba Kara Tepe y que tenía capacidad para unas 1.500 personas. Sin embargo, en Kara Tepe fue yo creo que uno de los primeros episodios de discriminación que viví en Lesbos. Solo se podían alojar familias sirias, no podían alojarse otras nacionalidades y no podían alojarse sirios que no viajaran en familia. Esto era un poco extraño porque en esa semana de noviembre que yo estuve, Kara Tepe nunca tuvo más de 500 personas, con lo cual había unas 1.000 personas, unas 1.000 plazas libres, ¿no? Y la gente, por contra, se quedaba a la intemperie
en Moria, en ese centro de registro que les decía, y como van a ver ahora en el puerto. Porque claro, si tenemos en cuenta la ruta de los Balcanes, ¿qué hacía la gente? La gente lo que quería era registrarse y seguir camino rápido al continente, porque se daban cuenta que no estaban en Europa, estaban en una isla. Entonces se apresuraban y había barcos, navieras. Entonces ustedes tienen que pensar, para que se imaginen la situación, verán algún ferry de las navieras de allí, son como los nuestros, y esos ferries zarpaban de Mitilene, el puerto de Mitilene en Lesbos, al Pireo, al puerto del Pireo en Atenas, diariamente. ¿Qué pasaba? Que la gente quería coger el ferry lo antes posible, que tuviera su cartilla de registro. Sin embargo, en esa semana que estuve yo hubo 2 huelgas de ferries, las navieras estuvieron hasta 4 días sin que zarpara ni un solo ferry. Consecuencia, la gente que estaba en los campamentos tenía miedo de que cuando saliera el ferry se quedaran sin zarpar. Entonces se agolpaban en el puerto y hacían noche en el puerto. Era noviembre, hacía frío, pero se podía estar, pero bueno, no a la intemperie. Sin embargo, había muchas veces que ir al puerto a repartir la ayuda humanitaria allí mismo en el puerto. Vivían allí. A veces esos días, como dije, 4 o 5 días sin salir el ferry, pues yo estuve 8 días, pues vi 2 huelgas. Vi una el día que llegué, de jueves hasta el lunes, y el martes zarpó el ferry y luego pasó otra huelga cuando ya me iba. Como verán, una semana para esto es un poco... Yo estuve en un grupo de ayuda en el campamento de Karatepe, un grupo con el que no me quedé muy contento. Decidí volver a Lesbos, mi último día en Lesbos, decidí volver, pero no con este grupo. Y hice una visita al campamento de Picpa, que es un campamento, una iniciativa no municipal, sino civil, de población local, que han creado ese campamento en instalaciones del ayuntamiento, donde antes era un camping, pues han creado un campamento para casos extremadamente vulnerables. Mi último día lo pasé allí, un sitio muy bonito, y decidí también cuando volviera pues colaborar un poco con ese centro. Cogí el avión de vuelta a Madrid y llegué a Madrid con esa sensación de no haber entendido nada. Me tomé mis días en Madrid, que yo iba, como digo, a seguir rumbo a Alemania, y decidí cancelar el viaje a Alemania y volver a Grecia lo antes posible, de forma indefinida, para entender realmente por qué vi las cosas que vi la primera semana allí, ¿no? ¿Por qué no se acogía a la gente? ¿Por qué no se ayudaba a la gente? Había mucha gente que ayudaba, pero mucha gente no. ¿Y por qué no el Estado no respondía? Etcétera, etcétera. Así que creé el blog para poder documentarlo todo bien. Hice un crowdfunding porque muchos de los voluntarios que conocí en mi primer viaje habían hecho crowdfunding, que es una recogida de fondos de tu familia, con tus círculos, y siempre podías invertirla en lo que hiciera falta allí. La foto anterior era un grupo de rescate de unos bomberos de Castilla y León, que cuando fui el primer viaje no estaban, pero cuando volví en enero sí que había varios grupos españoles, incluidos los bomberos aquellos andaluces de Proemait, que arrestaron ese enero de aquel año y encarcelaron una noche. Estos eran de Castilla y León, y yo colaboré con ellos. Bueno, ese segundo viaje de enero a abril, todas las mañanas estaba allí en segunda línea con ellos para, cuando llegaban los botes, repartir esa ayuda. Eso sería sobre todo los meses de enero, febrero y marzo, y luego se iría diluyendo esa necesidad. Otro grupo con el que repartía comida en las afueras del centro policial de Moria, cuando volví en enero, había creado un campamento propio en esas colinas donde no había nada, donde tenían que esperar a la intemperie. Había creado un campamento propio para unas 600, 800 plazas. El Afghan Hill, la colina de los afganos, porque al principio eran casi todos afganos, pero luego bueno, de todas las nacionalidades. Ahí también colaboré en turno de tarde-noche. Estar en Lesbos significó poder ver cómo evolucionaba el fenómeno, y lo que pasó en febrero fue que en los primeros 15 días de febrero dejó de llegar ni un solo bote. Por primera vez en mucho tiempo no llegaban botes. Lógicamente se conoció que era porque Turquía había hecho una operación redada antimafia en las costas turcas y habían impedido la salida de los botes durante esas 2 semanas. En ese tiempo, la Unión Europea reforzó a Grecia, sobre todo con Frontex, con barcos, personal, funcionarios,
para un poco hacerse con el control de la situación, porque no lo tenían. Recuerden que hasta ahora era todo gestionado por voluntarios, salvo el centro de registro donde estaba la policía y ACNUR, y las grandes ONGs estaban, pero no daban abasto, ¿no? Las cosas empezaron a cambiar porque cada vez era menos necesario hacer rescates, primero porque no llegaban y segundo porque cuando ya empezaron a llegar otra vez ya estaba Frontex remolcando a los botes desde alta mar. Y lo que pasó fue que el registro se aceleró, pero solo para algunos. Se empezó a ver una discriminación por nacionalidad muy obvia, o sea, mientras que los sirios, iraquíes y afganos se registraban rápido y podían seguir rumbo a Atenas, a las demás nacionalidades se las obligaba a permanecer no solo en Moria, sino en los centros, asentamientos espontáneos, no oficiales, y ya diré por qué. De forma que en la isla se iban concentrando gente de nacionalidades que no podían salir, estaban como atrapadas. Mientras tanto, los sirios y los iraquíes y los afganos sí podían pasar todavía. Ese mes de febrero fue bonito en el fondo porque, bueno, el puerto se agolpaba de gente que zarpaba, cogía ese ferry que normalmente tiene 80 pasajeros griegos y algún guiri, pues esos ferries zarpaban cada día con 500, 600 personas fundamentalmente refugiadas, ¿no? Solicitantes de asilo en principio, en potencia. Fue una época bonita, como digo, porque se podía dar. Yo conocí a una pareja de Remar, la Fundación Remar, tiene una campaña SOS de Suiza que hace 3 comidas calientes al día y las repartía ahí donde más falta hacía. Entonces yo conocí a la pareja que llevaba el proyecto y colaboré con ellos gracias a mi crowdfunding. Les hacía las compras de las semanas para poder dar de comida a toda esa gente en el puerto. Ali, no sé si a ustedes les suena la cara de este hombre, el que está delante. Es un sirio. No puedo dar todos los ejemplos de todos los refugiados, de los casos más, pero tengo que decir algunos. Ali perdió a sus 7 hijos y a su mujer en el bote que los transportaba a la isla de Chios o Samos, no me acuerdo muy bien. No iban a Lesbos, iban más al sur. El bote volcó, él se salvó, nadó, intentó, pero enseguida en la oscuridad pues perdió. Este hombre lo conocí un día. Cuando lo conocí me quedé de piedra porque yo lo había visto en la tele, y cuando me dio la mano, que nos preguntó a ver si le podíamos ayudar a encontrar los cadáveres de los hijos, no sé por qué nos tocó a nosotros, porque nos conoció, estábamos ahí cuando llegaron al puerto. Bueno, pues te quedas de piedra. Lo bonito del caso de Ali fue que era un hombre que estaba enterrado, que no quería vivir, no tenía motivación para vivir, estaba totalmente mirada perdida todo el día, enterrado. Él quería encontrar los cadáveres y quedarse tranquilo, cosa que no logró, pero sí que se integró en nuestro equipo y nos sirvió de intérprete con los sirios, iraquíes, y nos ayudó 2 o 3 días a repartir comida. Fue una historia muy bonita, porque luego la cosa se empezó a poner fea. Las fronteras empezaron a cerrar. Turquía cerró con Siria en varias ocasiones, disparando llegó a haber casos de disparos contra refugiados sirios que intentaban atravesar la frontera con Turquía. También cerramos en Europa los países que estaban muertos de miedo de que se les quedaran los refugiados en sus países, como Macedonia, primer vecino de Grecia hacia el norte, primera frontera que tenían que atravesar los refugiados, blindó también. Con lo cual Grecia se convirtió en una trampa, y en Grecia surgieron 2 nuevos hotspots, 2 nuevos sitios donde se acumulaban más de 10.000, 15.000 refugiados. En el puerto del Pireo, por un lado, en Atenas, y en Idomeni, una población al norte de Grecia en la frontera con Macedonia. En esta frontera, hasta marzo dejaban pasar a los sirios, en febrero dejaron de pasar a los afganos, ya no podían pasar los afganos, solo sirios e iraquíes, luego los iraquíes tampoco. Esto siempre ha sido una historia de discriminación. Podemos intentar entenderlo un poco al final del todo. Y los sirios siempre han tenido, lógicamente, un trato de favor, pero ni siquiera los sirios les permitieron pasar en marzo. Mientras tanto, la situación en Lesbos pues, se convirtió en una cárcel. Moria, que era un centro de registro-recepción, se convirtió en un centro de detención. Hizo las funciones de un centro de detención y llegó a tener durante los meses de marzo, abril, que se vació la isla de refugiados sirios, iraquíes y afganos. Los demás seguían llegando refugiados, seguían llegando botes.
Moria llegó a tener a puerta cerrada 5.000, 6.000 personas de promedio en los meses de abril, mayo, junio. Que el panorama para los que estábamos ahí de voluntarios cambió mucho porque ya no teníamos acceso a los refugiados, ya no estaban en el puerto como veían en las fotos de antes, ya no estaban en los campamentos salvo el campamento de las familias sirias, que ya por entonces acogía familias iraquíes también, había ampliado un poco, pero el resto no podíamos acceder a Moria y toda esta gente estaba totalmente a expensas de las ONG que podían trabajar dentro del centro de detención, que como se convirtió en un centro de detención, muchas ONG se retiraron, como Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, se retiró en protesta y muchas otras. Afortunadamente Médicos del Mundo siguió ahí prestando servicios sanitarios y más o menos nunca pasaron cosas demasiado graves, de epidemias, hablando desde el punto de vista sanitario, pero sí que era una cárcel y no teníamos mucha opción, mucho que hacer. Yo tuve la suerte de entrar a Moria porque Remar, esta pareja que les decía antes, el ejército que los conocía y sabía que trabajaban bien, nos pidió que entráramos a Moria a cocinar. Primero los desayunos y luego nos dejaran hacer hasta 3 comidas al día, con lo cual yo estuve todo el mes de marzo dentro de Moria. Fui de los pocos voluntarios que tuve esa suerte, hasta abril, que ya me fui, acabé agotado, porque lo que veíamos era esto, ¿no? La gente hacía sentadas porque la gente sabía que ellos estaban detenidos y cada vez eran mayoritariamente pues pakistaníes, bangladesíes, iraníes, etcétera, etcétera. Y luego, como ustedes sabrán, se firmó un acuerdo con Turquía el 20 de marzo. Básicamente se trataba de devolver a todos aquellos migrantes que llegaran a partir del 20 de marzo a Grecia de forma ilegal, nos dicen, de forma irregular. Y a cambio fomentar el reasentamiento de sirios, solo decía sirios, instalados, alojados en Turquía, a Europa, como premiando a los que se quedaron en Turquía, a los que lo hicieron bien y castigando a los que venían en botes y lo hacían mal. Este acuerdo entró en vigor el 20 de marzo, que fue lo que convirtió a Moria en una prisión. Y el 4 y el 8 de abril empezaron las deportaciones oficiales, que tenían que haber empezado mucho antes, pero no lo lograron hasta el 4 y el 8 de abril y deportaron unas 400 personas como las que se ven en la foto. Esposados, de 2 a 2, a veces les ponían mascarillas o si no se las ponían los funcionarios de Frontex. Bueno, algo lamentable de ver, pero había que verlo, estábamos ahí. En ese momento ya estábamos de fuerzas un poco, yo por lo menos estaba agotado, así que nos dedicamos a denunciar esto. Frontex se apresuró a decir que la gente que había sido deportada había solicitado el retorno voluntario a Turquía. Esto siempre se ha constatado que es una gran mentira, puesto que todos ellos han sufrido vejaciones en Turquía, independientemente de la nacionalidad, y nadie quería volver a Turquía. Los que estábamos con ellos el día a día sabíamos que esto era falso. Pero Frontex jugó con el hecho de que toda esta gente no hubiera logrado solicitar asilo político. Aquí está la diferencia, ¿no? Como no solicitaron asilo, eran fácilmente deportables, entre comillas, porque no cometían una violación del derecho internacional de asilo, ¿no? Y bueno, siempre la información que nos llega está manipulada. Decían que era voluntario, no era voluntario, pero era por esa razón. Turquía es un país del que en Europa, primer punto, no sabemos nada. En materia de refugiados, menos. Turquía no reconoce a los refugiados porque no ha firmado los protocolos diversos de la Convención de Ginebra y solo ofrece protección limitada a ciertas nacionalidades vecinas, como a los sirios. Stop. Nada más. Así que era una incertidumbre muy grande qué iba a pasar con toda esta gente cuando lo devolvieran a Turquía, y sigue siendo una incertidumbre muy grande. En mis últimas acciones en Lesbos, antes de volverme a España a descansar un poco, fueron asegurarnos que todos aquellos casos vulnerables o muy vulnerables que yo personalmente había conocido dentro de Moria, dentro del centro de detención en ese momento, los podíamos sacar de ahí y reubicar en el campamento de la familia siria o en otro sitio como Pikpa, el campamento que les decía antes de casos muy vulnerables. La foto de la izquierda es de una reyerta, una de tantas que había al día a día dentro de Moria. La de la derecha es de Son Fawad y Farhat, dos
hermanos afganos que conocí ahí con un nivel de inglés excelente, una educación excelente. Viajaban con su hermana, que era su tutora legal, que a su vez viajaba con su marido y niños de 2 y 3 años. Y además la hermana estaba embarazada, próxima a dar a luz. Logramos sacarlos al campamento de Karatepe, donde solo se acogía a familias sirias y iraquíes. Pues a partir de ese momento empezaron, gracias a la intermediación de ACNUR, pero bueno, es su función también, hacer informes para ACNUR, y ACNUR lograba intermediar para sacarlos de lo que era el centro de detención de 5.000 personas de ocupación. Así que me vine, descansé, vine para acá, empecé a contarlo en una presentación parecida a esta, de todo esto que hasta aquí, lo que había pasado, y me dediqué a sensibilizar. Y luego decidí volver porque tenía un billete abierto para volver y no sabía muy bien qué estaba pasando con estos casos como el de estos hermanos afganos que me decían por WhatsApp lo que les estaba pasando, pero yo no entendía los cambios que estaba viendo en lo político. Así que decidí volver un par de semanas, pero me quedé un mes porque, había mucho que ver. Había muchos casos que asistía como estos hermanos y este viaje fue el primero que yo conocí a Atenas. Yo a mi vuelta a Madrid había estado en Atenas 2 o 3 días, pero no conocía más que el Pireo. En este viaje me pasé 2 semanas en Atenas y documenté la realidad de los refugiados en Atenas en mi blog. Está todo documentado a partir de junio en Atenas. Luego en la segunda quincena del mes la pasé en Lesbos, que era donde más refugiados tenía de los que yo conocía. Esta familia, por ejemplo, una familia siria que estaba en Lesbos todavía cuando yo estaba en Atenas, les encontré alojamiento en Atenas para esta familia. Como la mayoría de familias sirias, ha sido hoy por hoy reunificada con su padre en Alemania. Alemania, como decíamos, un país que acoge, y tengo que reconocer que las familias sirias que he conocido en Grecia hoy por hoy están todas en Alemania, lo cual es una tranquilidad, al menos por esa parte. Y en este momento, cuando volví, todavía estaban allí, era el mes del Ramadán, como ahora, estaban haciendo su Ramadán en Grecia, una experiencia nueva también para mí, que también acabé haciéndolo involuntariamente un poco, pero bueno, me tocó, y una experiencia muy bonita. Y esta gente todavía estaba ahí, meses después los reunificarían con sus padres en Alemania. Eso, reunificación, ese era un mecanismo para poder sacar a la gente de Grecia. Otro era la reubicación, que no sé si le suena de algo. Sí, es el de esas 16.000 personas que tienen que venir, 17.000, realmente son 15.000 más 2.000 de reasentamiento, pero la reubicación era traer a otros países de la Unión Europea a la gente que está estancada en Grecia e Italia, que hay que decirlo, están estancadas en Grecia e Italia porque la Unión Europea ha decidido que sea así, por los protocolos varios de Dublín, ¿no? Pero el caso es que esa reubicación no está funcionando, como bien decían las personas que estaban en la mesa, salvo para los sirios y alguna otra nacionalidad que sí, que voy a comentar un par de cosas luego, pero sí que estaba funcionando. Por ejemplo, para los afganos y otras nacionalidades no hay reubicación posible. La reubicación solo es para ciertas nacionalidades árabes, fundamentalmente, como esta. Pero a esta familia no le hizo falta la reunificación porque Rami, el padre, lo conocí mi primera noche en el Pireo, llegó a mi hotel con 2 niños también, el niño tenía casi 3 años, la niña 2 y la mujer. Se quedaron, yo los conocí, esto todo lo documento en mi blog, les ofrecí quedarse en mi hotel un par de noches del crowdfunding, lo pude pagar, y luego me interesé por su situación, porque él había venido de Alemania a buscar a su familia que estaba retenida en Idomeni. ¿Se acuerdan que comenté Idomeni antes? Y estaba desesperado porque no le dejaban sacar a la familia del país, de Grecia, y él tenía todos los documentos en regla para vivir en Alemania, todos los permisos de residencia, todos los pasaportes en regla para estar en Alemania. Entonces él se estaba desesperando, no nos entendíamos, tuve que recurrir a muchos amigos míos que hablaban árabe, ahí en Atenas y en Lesbos. Y al final logramos, después de mucho esfuerzo, un mes y medio después, logramos que les mandaron un documento desde Líbano y la familia lograra marcharse a Alemania, donde están hoy. Otro caso de final feliz. Aquí hay muchas buenas noticias realmente, muchas historias muy bonitas que no me da tiempo de contar en detalle, pero que las documento en detalle en el blog, y si alguno tiene más interés, pues están ahí bien documentadas. Peor era para todos aquellos que estaban en Lesbos, porque los que estaban en Lesbos era principalmente porque no les dejaban salir de Lesbos.
porque no eran de estas nacionalidades, eran afganos, pakistaníes, etcétera, etcétera. Los pakistaníes y los bangladesíes y todas estas nacionalidades de Sri Lanka y todo por ahí han sido siempre los más discriminados, junto con los africanos, que por cierto también llegan muchos africanos a Grecia. Los afganos siempre han sido una categoría intermedia, pero cuando yo fui en mi tercer viaje a Grecia me encontré que los afganos estaban siendo más discriminados aún que los pakistaníes, porque el proceso de solicitud de asilo estaba totalmente parado para los afganos, y de hecho las citas de asilo, las citas con la oficina de asilo se estaban dando antes a los pakistaníes que a los afganos. Me llevó un tiempo entender eso, pero bueno, lo importante es que Fawad, estos dos hermanos que estaban allí, se desesperaban, estaban muy bien atendidos en un centro de Cáritas en Lesbos, y no les faltaba de nada más que información. Intenté con varios abogados que conocía iniciar un proceso de reunificación familiar con un hermano mayor de ellos que vivía en Inglaterra, pero ese proceso no valía para la hermana y la familia de la hermana porque eran dos unidades familiares distintas. Lo que pasó fue que la hermana decidió darle consentimiento para que ellos se fueran a Inglaterra, pero mala suerte para nosotros que Inglaterra estaba en ese momento iniciando el Brexit y el proceso se torció. La abogada nunca volvió a darnos más detalle del por qué no, y al final la familia, viendo que como afganos que eran no tenían opciones de salir de ahí hasta Dios sabe cuándo, pues decidieron, esto pasa mucho, esto pasa muy a menudo, volver a meterse, a pagarle a una mafia para que lo sacara la mafia de Grecia y lo llevara hasta Alemania. Lamentablemente no es tan fácil cruzar fronteras en Europa hoy, y la familia hoy por hoy sigue en un campamento en la frontera entre Serbia y Hungría, que es el país ahora mismo más difícil de atravesar, digamos. En ese momento mi acción, como iba a visitar a mis casos, yo lo que hacía era ver cómo ayudar y contratar abogados como para otro compañero, para un pakistaní que tenía una vulnerabilidad de corazón, una deficiencia cardíaca, y le contraté a un abogado privado para que el abogado lograra que la policía lo dejara salir de Lesbos y fuera a Atenas a hacerse las pruebas y la operación que luego se tuvo que hacer. Eso era un poco lo que más hice en este tercer viaje. Este es el hombre en cuestión, el de la izquierda es Sher Afzal. Este es el pakistaní que les digo que tenía que ser operado de corazón. Nunca supe muy bien qué tenía un estrechamiento creo que en una aorta, no estoy muy seguro, pero lo operaron. Atrás, en la foto que estamos los tres, es Umar Sherzad, que es otro pakistaní que hoy por hoy, bueno, hasta hace 3 semanas, desde septiembre pasado, estaba en un centro de detención. Bueno, de eso hablo en mi cuarto viaje. El tercer viaje fue ver que había más libertad de movimiento en toda Grecia para la mayoría de solicitantes de asilo, pero al mismo tiempo no funcionaban. Las entrevistas de asilo no llegaban para los afganos ni para nadie, salvo para los sirios, y la reubicación funcionaba lentamente, muy lentamente, incluso para los sirios. Lo más bonito del tercer viaje, para acabarlo, fue la posibilidad de traer a Navid Muhammad a España. Navid era un caso muy vulnerable porque había perdido los dedos de la mano derecha por congelación, se le habían congelado, y gracias a SEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado aquí en España, SEAR logró un visado humanitario del ministerio, y yo acompañé a Navid a sacarlo de Lesbos porque no podía salir, porque era pakistaní, a Atenas a recoger el visado en el consulado español y volar con él a Madrid. Hoy por hoy Navid está muy bien atendido, está haciendo talleres de empleo, aprendiendo español, y ya está en la fase final de independencia de la primera fase está en un centro de acogida de SEAR en Madrid, pero ya va a pasar ahora en segunda fase, y eso que su situación de asilo está muy difícil porque a los pakistaníes no se les da asilo en España, por cierto, muy, muy difícilmente. Y nada, volví aquí otra vez, volví a las andadas a contarlo otra vez, volví un cuarto viaje para acompañar a mi compañera fotógrafa a rodar el documental. Ella iba a rodar un documental, de ahí las entrevistas que vamos a ver ahora, una de ellas, a un refugiado, para que ustedes vean un poco ese trabajo.
De este mes de noviembre me sirvió para cerrar un poco el círculo y ver en qué quedaba la cosa. En general, la gente seguía llegando botes y la gente estaba agotada porque no se sabía prácticamente casi nadie qué iba a pasar con su destino, salvo como dije antes, los sirios que en esta fecha estaban siendo reubicados o reunificados a Alemania. El ambiente estaba muy enrarecido, claro, Grecia lleva con este problema ya mucho tiempo, entonces esto inevitablemente da lugar a un caldo de cultivo de la xenofobia, del racismo. En Grecia está el Amanecer Dorado, que es un movimiento de ultraderecha, xenofóbico, pero vamos, que tampoco se veía gran cosa, pero sí que en estas fechas empezamos a ver incidentes, sobre todo en Lesbos. Una familia más siria a la izquierda, reunificada en esas fechas, cuando yo estaba en noviembre en Atenas con su padre en Alemania, en el aeropuerto. A la derecha una familia afgana, que no me da tiempo a contarles el caso ahora porque es una historia bonita de momento. Le han dado el asilo a él, al padre, a Samin, y con lo cual a toda la familia, y de momento la situación es precaria, pero están bien. Este viaje fue más de hacerle un seguimiento a todos esos casos que yo asistía y a nuevos casos que conocí también inevitablemente en este viaje, como van a ver ahora a Yamal. Sher, el que operaron de corazón, el pakistaní, tuvimos mucha suerte porque yo le pagaba de mis fondos un alojamiento en un apartamento privado para que no se quedara en un centro de ocupa, porque su salud no era conveniente que estuviera en un centro de ocupa masificado. Afortunadamente en noviembre le salió trabajo en Mitilene, en una ONG, y ahí está de intérprete de Urdu a inglés-francés, habla inglés-francés muy bien. Samin es el que comenté, el hijo nació con meningitis neonatal. Ha sido un problema enorme para ubicarlo, alojarlo en una vivienda digna, pero lo hemos conseguido con la colaboración de muchos compañeros. Es el que digo que hoy por hoy están bien. Umar lo visité en el centro de detención en Corintos 2 veces, un poco una experiencia humillante para el que haya tenido la experiencia de visitar a alguien en un centro de detención, pero bueno, a él le alegró mucho y sirvió de mucho, y hoy por hoy hemos logrado sacarlo de ese centro de detención y está en un sitio, en una especie de campamento, a ver si logramos ponerlo en libertad. Y muchos más casos que les podría contar, pero que no me da tiempo. Vamos a ver a Yamal, el último. Él les va a hablar de su experiencia como refugiado en primera persona. Okay, Jamal, what's your name? My name is Jamal. How old are you? Well, that's not matter because you say Jamal. What's your name? You know my name. Yeah. You do this one. Okay, what's your name? My name is Jamal. Don't be so serious. We are friends. How old are you? I am 14 years old. 14. Yeah. Okay, where are you from, Jamal? I'm from Iraq. Could you speak aloud, please? Yeah, I'm from Iraq. Perfect. Are you Yazidi? Yes, of course. And what happened in your village? In my village, in 2014 when ISIS came in, we are run away because ISIS have a bad heart. ISIS is not good for us. Only in 2 hours in my village, more than 700,000 Yazidi died. Why? How did it happen? The ISIS want, the ISIS want to change my religion. We are Yazidi, they want to be a Muslim. Okay, and what did they do? They do a lot of children. They are 6 years old. Some girls from Iraq, they are 6 years old, 9 years old. They are married together. ISIS. Okay, so they came into your village? Yeah, they are coming to my village. And what did you do then? Just I ran while I go with my family. Ran away in the mountain. To the mountains? Yeah. 13 days in the middle mountain. We don't have a food. We don't have anything. How many days? 13 days. 13 days. And you were in the mountains for 13 days? We were in the mountain for 13 days. And what did you do up in the mountains? Just we do like that. Nothing there. Because, waiting. Yeah, just we are waiting for
something good, but Okay, so how many people were there up in the mountains? too many people, too many, like 5,000. Situation of Iraq is very bad. Life in Iraq is very bad, actually. We don't want to always be refugees, actually. We was in Iraq, we are refugees. Now we are in Greece, we are refugees. We don't want to always be refugees. We want to go to another country. We want to change our life. We must go to school. Okay, would you like to go to school? I like to go to school, but it's out of my hand. Yeah, but... Solo quiero decir dos cosas respecto a lo que está pasando en Grecia, de lo más grave de todo. Lo que uno puede ver en Grecia cuando ha estado el tiempo que he estado yo es la voluntad total, de rechazo total de los refugiados independientemente de dónde sean. La única salvación posible para los refugiados es tener una vulnerabilidad extrema. Si esa vulnerabilidad una ONG te ayuda a reconocerla, tienes opciones de que te den un visado humanitario, como a Navid, o en el caso de Alemania, si tienes la suerte que tu padre sirio emigró a Alemania en 2013, 2014 y ya tenía su permiso de residencia ahí, pues pueden ser reunificados. Quitando eso, el tema de del procedimiento de reubicación es lamentable. Lamentable porque no funciona, ha funcionado muy lentamente, ya lo decía Chana, se han reubicado a no sé el porcentaje, da igual. España no ha traído ni a 1000 personas reubicadas desde Grecia, ni Italia. Y los demás países, esto es un desastre. Y yo quiero recalcar una cosa aquí también para el debate ya. Hablamos de la Unión Europea siempre en primer lugar y es verdad, tenemos que criticar a la Unión Europea y poner el dedo en las instituciones europeas, pero también les digo que yo como español me siento en el deber de criticar antes al gobierno español, que también lo han hecho aquí en la mesa. ¿Por qué? Porque España lleva lanzando la pelota fuera mucho tiempo diciendo que es que Grecia no tenía a los contingentes de personas listos para ser reubicados y eso se ha demostrado ser mentira. Grecia hace lo que puede, no trabaja como Alemania, pero todos los países tienen intereses, pero Grecia tenía gente deseando ser reubicada y yo he visto gente reubicada, o sea, gente que le ha tocado destino Rumanía, que pertenece a la Unión Europea, Lituania, que pertenece a la Unión Europea, y les puedo asegurar que los sirios que provienen de un nivel de vida alto, de mucha riqueza, no quieren ir a Lituania, no quieren ir a Rumanía, porque son países pobres. Los sirios no quieren, estamos jugando con él y tienen su derecho a decir, no, yo no voy a Rumanía. Entonces, esto es una lotería que algunos países funcionan, otros como España no, y que la Unión Europea es sin duda un fracaso de la Unión Europea como política común de asilo, pero que hay que señalar bien. Y luego lo peor de todo, y acabo, es que ante la imposibilidad de procedimientos legales, la gente se está echando en manos de las mafias una y otra vez. Hablamos, y la hipocresía de nuestros políticos, la mayor de todas, es la de combatir a las mafias, cuando las mafias viven precisamente de que no estamos permitiendo que los procedimientos legales funcionen. Es inevitable que la gente se lance de nuevo a las mafias porque no tienen otra opción que morir de asco en Grecia,
porque nadie quiere vivir en un campamento en la incertidumbre de no saber qué vida vas a tener. De refugiados en Grecia y desplazados en Grecia, entre comillas, porque no les obligan a marcharse de Grecia, porque en Grecia un solicitante de asilo además no tiene prestación económica, por cierto, ninguna. Es muy difícil. Grecia está en una situación, que no lo hemos dicho, lamentable, mucho peor que España, mucho peor. No vamos a hablar ahora de indicadores socioeconómicos, pero mucho peor. Nada más.